Existe en la presente humanidad una disciplina divina, absolutamente trascendental, que se origina en las enseñanzas del señor Gautama, pero que ha encontrado con el paso de los años grandes coincidencias y contribuciones. Su nombre y su concepto nacen en el Japón, pero es un hermoso patrimonio de toda la humanidad, pertenece a la especie humana. Es un conocimiento, es una sabiduría superior de origen divino. Hoy vamos a examinar el Zen para la extinción del espejismo. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss. Ya ha llegado el momento de recuperar la memoria. Vamos a hablar de ese Zen de Japón, que viene de Chan de China. Y ese Chan viene de Dhyana de India. Dhyana significa meditación. Es un sistema totalmente planteado sobre la meditación. ¿Es budismo? Sí, claro que es budismo. Su origen, todo es budismo. Pero es un budismo muy especial. Es un budismo distinto, porque es un budismo mezclado con ese Tao de China y con ese Shinto de Japón. Tres disciplinas preciosas. Tres disciplinas que hacen del Zen algo superior. Es perfecto. No es una religión, es mucho más que una religión. No es una filosofía, porque es muchísimo más que una filosofía. Es un conocimiento superior. Pero además es un conocimiento superior muy difícil de definir. Y hoy vamos a intentar conocer algo de ese Zen para la extinción del espejismo. Pero antes de comenzar el tema del Zen y la extinción del espejismo, los quiero invitar a que se suscriban para que esta investigación sea difundida en todas las direcciones. Que le den like a este video importante para ese entrenamiento y esa transformación de la mente. Que entren a la página de hildastrauss.com y ahí, en el botón de radio, van a encontrar los programas en directo o grabaciones pasadas. Y ahí están las meditaciones express. Hagan estas meditaciones ya. Hay que iniciar ya. No hay tiempo que perder. El Zen. El Zen, queridos amigos, es distinto. Es distinto porque se sale de los moldes o no tiene moldes. Como lo dije antes, no es posible definirlo, no es posible calificarlo, porque no tiene unos parámetros, no tiene una descripción, no tiene esos precisamente andamios, porque son un shock para la mente, precisamente para esa transformación mental. Y como todo lo divino está más allá de cualquier concepto. El Zen es algo esencial en esa red del Dharma. Pero ese algo a su vez es indefinible. El Zen existe para destruir la ilusión, el espejismo, el andamio de la mente.
Pero el Zen no se puede tener, no se puede adquirir. El Zen se opone al discurso. Hay que vivir el Zen. El Zen no se plantilla. El Zen no hay apego. El Zen toma del Tao todo lo auténtico, todo lo original. Y del Chan toma la espera, la paciencia, el vacío. Ese Wu, que en Japón se dice Mu. Ese Wu Wei, que es no hacer nada. No hacer nada, que a su vez es muchísimo más poderoso que hacer. Ese no hacer nada crea una fuerza enorme. Ese no hacer nada desapega. Y por lo tanto, cuando hay desapego, despierta. Casi esencialmente podemos decir que el Zen es budismo Mahayana. Ese budismo de escuela grande, amplio, que admite contribuciones, de gran apertura, ese gran vehículo, casi todo es Mahayana. Ahí está esa enseñanza bellísima de la consideración, el respeto a los demás, tener en cuenta a los demás, ese vacío bien entendido y ese camino que ilumina a todos. Y precisamente el señor Buda propone el camino del medio. ¿Cuál es ese camino del medio? Es la atención y la espera. Es decir, observar la mente en todas sus manifestaciones de una manera permanente y tener paciencia y esperar, esperar. Porque esa espera, porque esa paciencia conduce a ese nirvana, a ese samadhi, a ese despertar. Por otro lado, en ese camino del medio, no se logra nada. No hay un éxito, no hay un destino. Esto es lindísimo. Usted desarrolla ese camino del medio. Usted lo desarrolla, no lo logra. Y en medio que desarrolla ese camino, logra la extinción de Buda, que es la extinción del espejismo, de la ilusión que la mente nos pone con esta materia. No es como se ha entendido que la extinción de Buda es la muerte de Buda. No. Y eso se logra con ese camino del medio. Hay otra cosa que también hay que mencionar, que dicen que el señor Buda nunca habló de Dios, ni del ser, ni del Atman. Verdaderamente, ni afirmó, ni negó. Casi que prefirió guardar un silencio. ¿Y por qué? En algún momento él dijo que el pensamiento de la humanidad, que la mente general de la humanidad, era un pensamiento y una mente muy atrasada para poder comprender y dimensionar lo que es Dios. Entonces, prefirió abstenerse. Pero también afirmaba que solo cuando desarrollamos ese camino del medio, cuando despertamos, cuando nos iluminamos, es que logramos esa comprensión. Y decía que los seres iluminados eran los que sí lograban comprender. Digamos que sí habló, pero de una manera no abierta, no mencionando tan claramente como otras personas lo han hecho. Maestros. Son muchos, muchos los maestros que a través de miles de años alimentaron el Zen. Desde mucho antes, Bodhidharma se reconoce como el creador del budismo Chan. Y fue ese budismo Chan el que pasó a Japón. Pero ese budismo Chan fue creado
en el 530. Y fue ese ordenador impresionante de las artes marciales, del Shaolin, de todo eso que nosotros conocemos. Estamos hablando de Buda, estamos hablando del budismo 500 años antes de Cristo. Estamos hablando de Bodhidharma, el creador del budismo Chan, 530. Y ahora vamos a hablar del Shinto. Estamos hablando de 1500 años más o menos, de muchos años, de contribuciones, de alimentación, de cosas de maestros bellísimos. El Shinto tomó, o el Zen tomó del Shinto, para que quede más claro, todo ese amor a la naturaleza, todo ese conocimiento de la naturaleza. Y del Tao, o Do, tomó lo simple y tomó el vacío, tomó las indefiniciones, tomó esa sincronía perfecta del Dharma que une todos los elementos, absolutamente todos los elementos, de una manera prodigiosa. Entonces, ese Tao, ese Do y el Son se fusionan en unas disciplinas bellísimas, las denominadas las Do. Por ejemplo, el Rey Do es el que recoge toda la sabiduría del alma. El Cha Do tiene que ver con todo el saber del té. El Shodo, la escritura en general. El Kado son todos esos ikebanas de flores. Todo lo que tenga ese sufijo Do habla de esa relación con el Tao. En las artes marciales, el Aikido, que tiene que ver con las energías. El Bushido es el guerrero. El guerrero, sobre todo relacionado con la transformación mental. Recordemos que estas artes marciales, todas, son de defensa, no de agresión, son de defensa. Y son unos caminos bellísimos que parecieran Zen, pero que también son Tao. El concepto de Bodhisattva es ese personaje, un Bodhisattva, es el que quiere iluminarse. Para el señor Buda, toda la humanidad, toda la especie humana estaba conformada por bodhisattvas. Este término fue mal interpretado, y estoy hablando con respecto a las enseñanzas del señor Buda, y que el bodhisattva era solamente el que conscientemente quería iluminarse o trabajaba para iluminarse o estaba en ese proceso y terminó equivocadamente restringido a unos pocos. Y eso no es así. Buda decía que la especie humana, toda, eran bodhisattvas. Hablaba también de ese desapego a la enseñanza, a los textos y a sí mismo al señor Buda. Ese Zen que tiene origen en estas enseñanzas del señor Buda, habla de ese vacío, de ese desapego, de eliminar todo, de no tener, de eliminar la fea dependencia a esto o aquello, o este guía dice esto, o esto manda esto, o esta religión dice esto, o esta secta señala esto. Era totalmente contrario a eso, y el Zen y la extinción del espejismo están perfectamente unidos a ellos, a eso. Ellos sí leen en unas ceremonias y en unas cosas bellísimas, leen los sutras.
respetan, veneran al señor Buda, pero en esa disciplina de desapego de los textos y del mismo señor Buda, practican el alejarse de todo eso. Y esa es la enseñanza, ese vacío del Zen. Es ese papel en blanco, ese casi no pensamiento, no idea, no identificación, no nada. Es un trabajo mental impresionante. Ese budismo viajó siglos. Imagínense, por toda de India a China hasta llegar a Japón. La historia del budismo Chan de China es enorme. 15 siglos, 1500 años. Y ese Zen, ya en Japón, conserva afortunadamente los mismos principios originales. Ahora, ¿cuáles son esos principios originales? El primero, el estudio del Dharma. Dentro del estudio del Dharma, acordemos que en el Dharma está el karma. Entonces, es el estudio de la causa y el efecto. Es el estudio de que todo está unido, de ese tejido maravilloso. El segundo, el estudio del mensaje de Buda. Y resulta que en el Zen está el Tripitaka perfecto, igualito, y han pasado muchos siglos. El tercero, el estudio meta. Es el estudio del amor incondicional. La comprensión de ese amor incondicional, de esa bondad permanente. La cuarta, las meditaciones especiales. Y cuando hablamos de meditaciones especiales, estamos hablando de unas meditaciones muy lindas que se llaman purificaciones, que son precisamente para purificar la mente. Y, terminando, estudiar la respiración. Crucial en el canon Pali. Crucial, absolutamente crucial, los pranayamas y la respiración. Entonces, imagínense, así se formó el Zen, del budismo de India al budismo Chan, cogiendo todo lo del Tao y después mezclándolo con el Shinto. 3 disciplinas divinas, 3 escuelas hermosísimas. Y a su vez se formaron dentro del Zen 3 escuelas. 3 escuelas también muy conocidas. La primera, el Rinzai. Es una escuela que existía desde el siglo IX y que llegó a Japón en el siglo XII. El maestro en ese budismo Chan del Rinzai era precisamente Linji Rinzai. Y luego fue traído, expandido, compartido por el maestro Eisai en Japón. ¿De qué trata este Rinzai? De ver la médula de la gente, la esencia de la gente. ¿Cuál es la esencia de la gente? El ser.
esa esencia común de todos nosotros, ese centro que somos nosotros. Y parte de la enseñanza de ese Rinzai es una entrevista con el maestro. Y una entrevista con el maestro precisamente en la búsqueda de la esencia de las cosas. Y aparecen los koanes o el koan, que puede ser una frase, un documento, un problema, un discurso, una historia, una propuesta. Puede ser cualquier cosa que el maestro le dice al discípulo. Con respecto a los koanes hay una clave, y es que el discípulo se tiene que dejar llevar por su intuición superior, por lo que su corazón le dice. Aquí no funciona la razón, la lógica, el intelecto, la mente. Por ejemplo, un koan que le puede decir un maestro al discípulo: los egos y la gente son vacíos. Y el discípulo algo contesta, lo que su corazón le dice que debe contestar, no la razón. Y el maestro, de una manera fuerte, arbitraria, con una autoridad intransigente, cuestiona. ¿Por qué? Dígame por qué, explíquese. Lo que está diciendo es una tontería. Y comienza a choquearlo, a obligarlo a extinguir el espejismo de la lógica, de la razón, de la mente. Y el alumno tiene que estar permanentemente alerta, en esa sintonía con su intuición, con su corazón, con la conciencia. Está por otro lado ese Rinzai de meditación, donde esto se hace alumno y maestro sentados, o están caminando, o están hablando, lo que sea. Es amplio, es hermoso. Aquí hay poesía, hay artes marciales, hay respiración, hay sutras, hay todo. Saben de ese Tao como esa energía Ki. Reconocen y saben de los dantianes. La segunda escuela es la Soto, que también es del siglo IX, pero que entró a Japón en el XIII. En China, con el maestro Dongshan, pero ya en Japón, con un maestro muy conocido y muy lindo, muy fuera de serie, muy iluminado, muy avanzado. Y muy avanzado sobre todo en el tema del Dharma, que es el maestro Dogen. Y este Soto habla del software de la conciencia. Pero habla de una manera muy linda, porque precisamente, me vuelvo un poquito atrás, donde uno desarrolla el camino, el Zen, y ese software lo vamos encontrando, nos vamos desarrollando y encontrando la clave. Y también es importante dentro del Soto entrenarse en el Zazen. ¿Qué es el Zazen? La meditación ya tradicional y sentados que conocemos. Para lograr una iluminación, ojo, una iluminación silenciosa, donde las cosas poco a poco van ocurriendo, donde la mente se va abriendo, donde hay que ser muy estrictos en la atención, en la alerta y en la paciencia, en ese desapego, en esa observancia sin pensar en ningún beneficio, ni en una meta, ni lo logré, ni lo alcancé, nada. Llegar a un equilibrio, además, con meditación y con yoga.
Y el tercero es Obaku. Este es el más tardío, del siglo XVII, con su maestro Jin Yuan. ¿De qué se trata esto? De atraer la conciencia, de despertar la conciencia. Pero este es un zen mucho más monástico, más de grupos. Y cuando hablo de conciencia, no estoy hablando de la mía, de esa conciencia de la que hablaba Buda. Precisamente aquí en este Obaku Zen, casi que podemos decir que nace el vegetarianismo. Ellos tienen esas meditaciones del té e incluyeron esa meditación del té de hoja de China. El Zen indiscutiblemente nace en China y esencialmente parte del budismo mahayana. Ese Zen es Tao, es Shinto, es yoga, es tradición, es lindo y es muy elegante. ¿Cuál es la diferencia? Si es el mismo budismo mahayana. Zen es Japón. Desapego hasta del dogma. Total desapego. Además, con ese constante cambio del que precisamente habla el señor Buda. De ese vacío bien entendido, que es el desapego total. No identificarse con nada. Pero a su vez, curiosamente, el Zen es estricto, es disciplina, pero es mucha consideración. El Zen es absolutamente precioso, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias. Hasta un próximo video y un próximo tema.